sesión muy interesante que nos va a impartir el profesor Segundo Píriz Durán, que actualmente es director académico de Planeta Formación y Universidades y que es catedrático de la Universidad de Extremadura. Nos hablará sobre la educación superior en tiempos de pandemia. Pero como es normal, pues tengo que hacer la presentación del doctor Píriz, que tiene un excelente currículum vitae. Nació en Villanueva del Fresno, Badajoz, cursó estudios de veterinaria en la Universidad de Córdoba, donde se inició en la docencia y la investigación. En el año 1986 se incorpora a la Universidad de Extremadura con un contrato de profesor asociado e inicia su andadura universitaria hasta lograr en el año 2000 una cátedra de universidad del área de conocimiento de sanidad animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Ha participado en la gestión universitaria como miembro de distintas comisiones de docencia e investigación. Ha sido secretario del Departamento de Medicina y Sanidad Animal y desde el año 2004 hasta el mes de julio del 2010 fue vicerrector de Coordinación y de Relaciones Institucionales. En su trayectoria en la Universidad de Extremadura, el doctor Píriz ha compaginado su labor docente e investigadora. Es coautor del Manual de Microbiología Veterinaria, editorial interamericana McGraw-Hill, del 2002, utilizado como texto habitual en las facultades de veterinaria españolas e iberoamericanas. Ha realizado distintas estancias en universidades y centros de investigación internacionales, como el Instituto de Microbiología Médica de la Universidad de Zúrich y en el Departamento de Microbiología del Trinity College de Dublín, Irlanda. Asimismo, ha participado como investigador en 22 proyectos de investigación. Fruto de este trabajo, desarrolló una patente para una vacuna veterinaria registrada en la Agencia Española del Medicamento y ha dirigido varias tesis doctorales y de licenciatura y ha desempeñado la tutela de varios estudiantes de posgrado. En enero del 2010 tomó posesión como rector de la Universidad de Extremadura, cargo que renovó en diciembre del 2014. Desde el 2015 al 2017 ha sido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, conocida como CRUE, y desde el 2017 al 2019 fue delegado del presidente de la CRUE para las relaciones con las asociaciones de Iberoamérica. En reconocimiento por sus valiosos méritos académicos y profesionales, en el año 2016 le condecoraron en Ciudad de México con la Legión de Honor Nacional de México. En el 2017 se le hizo entrega del reconocimiento a la excelencia educativa en Iberoamérica, mención Ecuador, en el marco de la conferencia Edu Action 2017 y de la medalla conmemorativa al centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como UNAM, por su estrecha e intensa colaboración con la Universidad Mexicana. Más recientemente, en octubre de 2018, ha recibido la medalla de oro de la CRUE y la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Desde mayo del 2019 es miembro del Comité Científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Susón y desde el 2019, 23 de enero, es presidente del Consejo Asesor de Conversation, tarea que compagina con la de presidente institucional del MetaRed, Santander Universidades, Universia, desde 1 de febrero de 2019. Y actualmente, como he dicho en la presentación, es director académico de Planeta Formación y Universidades. Como ven, es una persona muy relevante en el campo de la educación y de investigación y nos va a hablar de un tema de gran actualidad, que es la educación superior en tiempos de pandemia. Tiene la palabra profesor Píriz, cuando quiera. Muchas gracias. De todas maneras, profesor, le rogaría a todos que apaguen los micrófonos para evitar todo tipo de interferencias y mejorar la visibilidad de este sistema telemático de transmisión. Y por favor, dejen a modo vista del hablante. Muy bien, profesor Píriz, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, señoras académicas, señores académicos, señores asistentes, buenas tardes. Quisiera dedicar mis primeras palabras a agradecer la generosa invitación que me hizo la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España a través de su presidente, el excelentísimo señor don Arturo Ramón Anadón Navarro. Muchas gracias, presidente.
Para este veterinario dedicado desde hace bastante tiempo a tareas de gestión universitaria, es un honor participar en el ciclo de conferencias que con tanto tino y con ponentes de tanto nivel organiza esta Real Academia. Espero estar a la altura. Pretendo ofrecer una visión compartida por numerosas instituciones y profesores sobre cómo la enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, ha acelerado los procesos de transformación que venían sucediéndose en la universidad. La mayoría de estos procesos acontecen con diferentes velocidades en todas las universidades del mundo. No dedicaremos más tiempo a recordar lo que por todos es conocido, el impacto social y económico que esta pandemia ha originado en todo el mundo. Soy de los que piensa que tras las graves consecuencias que ha originado esta enfermedad, habrá un antes y un después en la manera de entender la vida, de relacionarnos, de comprar, de viajar y, por supuesto, en la forma de entender la educación. Señoras académicas, señores académicos, queridos asistentes, resulta evidente que la universidad se verá inmersa en un tsunami de cambios que ya han llegado. En mi opinión, debería ser la universidad la que liderase esos cambios. Empleé mucho tiempo en mis discursos, artículos en prensa, entrevistas e intervenciones varias en denunciar la situación económica que vivía y sigue viviendo la Universidad Española, así como en manifestar el escaso esfuerzo inversor que hace nuestro país en ciencia. Esta inversión se encuentra muy lejos de su potencial económico y a la cola de las economías más avanzadas, con las que nos gusta compararnos. Tuvo que llegar una pandemia para evidenciar lo que para muchos era evidente. Tenemos el conocimiento científico para generar patentes, pero no el músculo económico para avanzar a la velocidad adecuada. Estoy convencido que la vacuna española frente a la COVID-19 verá la luz y posiblemente sea más eficaz que otras que están en el mercado y con la que se están vacunando una parte importante de la humanidad. Lamentablemente, cuando esto suceda, las vacunas estadounidenses, inglesas, rusas o chinas habrán hecho su efecto, demostrando una vez más el poderío de estos países, fruto de su inversión en I+D+I. Me viene al recuerdo aquel pasaje de la canción A quien corresponda, de Joan Manuel Serrat, que decía que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Pero centrémonos en el motivo de mi comparecencia ante ustedes. Analicemos el impacto de este coronavirus, de origen incierto, en la educación superior. Situémonos en el inicio de la pandemia, cuando los gobiernos tomaron, entre otras muchas medidas, la decisión de cerrar las universidades y otras instituciones de educación superior. Según la UNESCO, a principios de abril de 2020, se tomaron estas decisiones en 185 países y afectaron al 90% de los alumnos matriculados. En un tiempo récord, las universidades tuvieron que cambiar sus métodos de enseñanza presencial por actividades a distancia, apoyándose en las múltiples oportunidades que ofrece la tecnología de la información. Sin duda, la pandemia ha supuesto una aceleración del proceso de transformación digital que nuestras instituciones habían iniciado. Sin embargo, esta situación ha sido difícil, tanto para los estudiantes como para los docentes, al tenerse que enfrentar a los problemas económicos, físicos y emocionales originados por la enfermedad. Como se indica en el trabajo realizado por la CRUE en el año 2020, la UNESCO elaboró un decálogo que incluía un conjunto de recomendaciones para la docencia a distancia y hacía hincapié en la necesidad de garantizar la calidad y extensión de la conexión digital, planificar las actividades docentes y su duración y ofrecer el apoyo psicosocial al estudiantado. En el mismo sentido, el Grupo del Banco Mundial publicó sus recomendaciones para mitigar el impacto social y económico de la pandemia sobre la educación superior. A continuación presentamos un resumen de las principales conclusiones a las que se llegaron. En primer lugar,
Se recomienda seleccionar herramientas informáticas las más relevantes, considerando su capacidad de conexión a Internet y las competencias digitales de profesores y alumnos. Asistía a un comentario entre algunos académicos antes del inicio de esta conferencia y se ponía de manifiesto las graves dificultades que han tenido los profesores y las profesoras, entre otras cosas, no solo para impartir su docencia o estar en contacto con los estudiantes, sino para la evaluación de los mismos. Mecanismo este que ha originado importantes controversias, donde los rectores, fundamentalmente en las universidades públicas, han salido bastante mal parados por defender los exámenes presenciales en la línea o en el camino, según su entender, de que esta es la mejor vía para garantizar el rigor y la ortodoxia académica. Pero quiero destacar en este punto, antes de entrar en otras consideraciones, el extraordinario esfuerzo que han hecho la inmensa mayoría de las profesoras y de los profesores del sistema universitario español. En segundo lugar, a las conclusiones que llegaban estas instituciones eran las de implementar medidas que garanticen la inclusión de todos los alumnos en los programas de educación a distancia. La tercera sería asegurar la privacidad y protección de datos de alumnos y de profesores. La cuarta, planear un cronograma de estudios con antelación pensando en el contexto. La quinta, que los profesores deben elaborar exámenes y ejercicios para evaluar el proceso de aprendizaje a distancia. Y la sexta, definir la duración de las unidades de enseñanza a distancia sobre la base de las competencias de autorregulación de los alumnos. En el citado estudio se evidencia una mayor colaboración internacional y un aumento a la hora de compartir buenas prácticas con el fin de avanzar hacia sistemas universitarios más resilientes que estuvieran mejor preparados para hacer frente a los retos globales y de futuro. El año pasado, ese año tan particular para todos, el Banco Interamericano de Desarrollo y Universia Banco Santander llevaron a cabo el encuentro denominado Diálogo Virtual con rectores líderes de América Latina, con el objetivo de discutir los retos y desafíos en las universidades de la región ante los efectos de la pandemia. Convinieron que la educación superior se vio sometida a una digitalización forzada, que la mayoría de las universidades tuvieron que digitalizar el contenido curricular de forma acelerada y precaria, constriñendo la capacidad de planificación y dificultando los canales de comunicación efectiva. Entre los desafíos más destacados, las universidades debieron enfrentarse a la inequidad en la construcción de una infraestructura tecnológica, a la carencia de instrumentos de evaluación o acreditación de los saberes del estudiante en un contexto de enseñanza virtual, vuelvo a los comentarios anteriores, y que ha generado tantos problemas, a la existencia de pocos profesores capacitados para la teleeducación y la importancia de la acreditación de los saberes del estudiante, a la brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías, al efecto psicológico del confinamiento, dado que éste impacta en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, a la paralización de la investigación en el contexto de la pandemia, al riesgo de sostenibilidad financiera universitaria y al riesgo de salud económica de las universidades. Entre las conclusiones y lecciones aprendidas se pueden destacar la adopción de las tecnologías digitales, que ya era un proceso que estaba en marcha en las universidades. Sin embargo, la forma acelerada de su adopción generó ventajas, desventajas y riesgos para el sector académico. Si bien ha abierto un escenario de oportunidades para hacer la inmersión digital de estudiantes y profesores. Se concluye también que emerge un nuevo modelo de práctica universitaria que trasciende a la emergencia, al desarrollarse un proceso de educación remota emergente, reconociendo que esta educación tiene características y metodologías pedagógicas diferentes a las presenciales. De cara al futuro hay que pensar en un formato blended o un formato híbrido que combine de una forma adecuada la enseñanza presencial y la enseñanza virtual de una manera funcional.
En tercer lugar, los equipos de gobierno deben ser conscientes de la importancia de esta transformación y crear un liderazgo sobre el nuevo paradigma universitario, considerando que las tecnologías tienen que incorporarse en los planes estratégicos universitarios, no como soporte de la institución, sino como extensión de la estrategia pedagógica. La idea común de que la pandemia acelera el proceso de transformación digital que estaban viviendo las universidades, como ya se ha dicho, se ve reflejada además en números. En España, por ejemplo, si comparamos los estudiantes de grado y máster del curso 19-20 con los del curso 18-19, observamos que del 1.309.762 estudiantes de grado, lo que supuso un 1,5% más que en el curso anterior, el incremento de los estudiantes no presenciales fue del 15,2%. Por otro lado, de los 234.214 estudiantes de máster, lo que supuso un 7,5% más que en el curso anterior, el aumento de los estudiantes no presenciales fue del 27,2%. Resultados similares encontramos en algunos países latinoamericanos como México, Colombia, Perú y Ecuador. Es evidente que el sistema universitario español reaccionó de una manera rápida y decidida para intentar contrarrestar los efectos de la pandemia. Y hay que agradecer muy especialmente a todas las profesoras, a todos los profesores, también a los compañeros de personal de administración y servicios que se emplearon de una forma decidida en esta tarea. Entre otras acciones, hubo que gestionar la movilidad segura de los estudiantes a nivel nacional e internacional. Hubo que reconvertir en pocos días los métodos docentes. Se frenó la actividad cotidiana de asistencia a congresos, servicios al personal y estudiantes, etc. Se paralizó la actividad investigadora durante el confinamiento universitario y se trabajó en su posterior reactivación. Y, por último, se trasladó la gestión a modo de teletrabajo. Estamos de acuerdo con la afirmación que hace CRUE Universidades Españolas sobre el papel que ha tenido y sigue teniendo esta institución en la coordinación de las actuaciones de las universidades durante la pandemia, como interlocutor fundamental entre universidades y con los ministerios implicados, potenciando su papel como plataforma de visibilización de los intereses del ámbito universitario. En este sentido, en los escenarios en los que la presencialidad no ha estado asegurada, CRUE Docencia y CRUE TIC han trabajado de manera conjunta en la creación de un portal web alojado en la Universitat Oberta de Cataluña y en la UNED, como un espacio compartido en el que estén presentes todas las universidades asociadas a la CRUE. Otro ejemplo de trabajo entre las diferentes sectoriales fue el llevado a cabo por CRUE TIC, CRUE Docencia, CRUE Secretarías Generales y CRUE Asuntos Estudiantiles, que tuvo como resultado un documento de recomendaciones para la adaptación de la evaluación en tiempos de pandemia, entre otras muchas acciones. Como consecuencia de estas actuaciones, se pueden resumir las principales medidas adoptadas en materia de docencia, como son la grabación voluntaria de la docencia para que puedan acceder estudiantes que tengan problemas de conectividad o conciliación de la vida familiar, la adaptación de contenidos y metodologías docentes a la docencia virtual, la defensa telemática de los trabajos fin de grado o máster y las tesis doctorales, siempre que cumpliesen las condiciones técnicas, administrativas y económicas, o la adaptación de las metodologías de evaluación a la docencia virtual. Un buen ejemplo de buenas prácticas en la colaboración con entidades privadas fue el Fondo Supera COVID-19. Este fondo lo crearon CRUE Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Banco Santander, y estuvo dotado con 8,5 millones de euros que se destinaron a fortalecer la capacidad TIC, a investigación aplicada específica sobre la COVID y a proyectos de impacto y rentabilidad social. La Conferencia de Consejos Sociales y la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa publicaron en el año 2020
un estudio sobre la situación y retos de las universidades españolas ante la transformación digital, en el que analizaron de qué manera está abordando el sector universitario español el reto de la transformación digital. Ambas entidades estudiaron este comportamiento en 34 universidades españolas y compartieron en diferentes mesas de trabajo la opinión con más de 225 expertos en estas materias que dieron su visión sobre las amenazas y desafíos de las universidades ante esta llamada cuarta revolución industrial y los pasos que están dando sus organizaciones para abordarla. El objetivo final fue proporcionar un reflejo de lo que están haciendo las universidades españolas y los retos a los que se deben enfrentar para no quedarse atrás en esta constante transformación. La realización de estos trabajos arrojaron las siguientes recomendaciones y conclusiones. La mayoría de las universidades analizadas se encuentran en la denominada Educación 3.0, centrada en la creación de contenidos digitales y la automatización de procesos. Sin embargo, el sistema educativo se está redefiniendo y a la vez que sitúa al alumnado en el centro y cambia el enfoque de la enseñanza al aprendizaje. Esto ha provocado que el sistema evolucione hacia la llamada Educación 4.0, caracterizada por algunos aspectos como un crecimiento de estudiantes no tradicionales, el aumento de las demandas de habilidades basadas en competencias y el avance de la tecnología. El alumnado de la Educación 4.0 busca flexibilidad para elegir sus cursos, incluso fuera del programa establecido. También, y gracias a la tecnología, es libre para definir su ritmo de aprendizaje y quiere tener acceso a profesores y contenidos en todo el mundo, independientemente de su ubicación física. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, se pregunta en un libro fruto del trabajo de los miembros del Consejo Asesor de esta institución titulado La educación del mañana, inercia o transformación, ¿cómo será la educación del año 2030? O si existirá la escuela en el año 2030. Hoy ya podemos responder a la segunda pregunta, afirmando que la escuela, tal como la definió Comenius en el siglo XVII, con un método que ha prevalecido en sus líneas básicas hasta nuestros días, ya no existe. Quizás solo resiste. La única certeza que tenemos sobre su futuro es la incertidumbre. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia los graves problemas e ineficiencias que tienen nuestros sistemas educativos. Frente a ello, la solución no es la inercia que nos lleva a la situación previa a la crisis, sino adentrarnos en un futuro innovador y transformador con y desde el conocimiento y la evidencia. En el citado estudio, Otto Granados afirma que la cuarta revolución supone la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que alternarán la manera en que pensamos, vivimos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Esta evolución trae consigo transformaciones impensables e inevitables en nuestra idea de los fines de la educación y en la forma como se gestionan las políticas educativas. La proliferación del conocimiento representa un cambio radical respecto al escenario en que tradicionalmente ha operado la enseñanza, dado que tanto las aulas como las clases magistrales dejan de ser el único vehículo mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con la información o con el conocimiento y son capaces de dominar su aprovechamiento. Ante este panorama, las instituciones de educación superior tienen un papel esencial en la formación de talento con una visión crítica y lógica desde una perspectiva sistémica y abstracta. No obstante, para ser más competitivos en un entorno internacional tan volátil, también deberán caminar hacia un modelo donde impartan por igual tanto la cultura, las disciplinas tradicionales y las competencias, como el dominio de habilidades blandas, en particular las socioemocionales, el manejo de diversos idiomas, la visión incluyente y multicultural y la adquisición
de una visión global de las cosas mediante enfoques diversos y trabajo en equipos multidisciplinarios. Coincidimos con Celia Vélez cuando afirma que la crisis de la COVID-19 es una oportunidad para acelerar los cambios necesarios en el sector educativo. Las tendencias globales, evidentes antes de la pandemia, exigían cambios en el sistema educativo, dada la transformación que generaron en las necesidades de la sociedad y en el comportamiento de los estudiantes. Las de mayor impacto en la educación son la transformación tecnológica, cuarta revolución industrial, la interconectividad, la evolución demográfica y el cambio ambiental. En consecuencia, para enfrentarlas y desarrollar en los estudiantes las competencias requeridas, es necesaria la adaptación del sector educativo. Los estudiantes universitarios tienen en la mano una enorme cantidad de información y en muchos casos están en capacidad de confrontar los conocimientos de los profesores. Por la inmediatez de la comunicación, demandan una mayor velocidad en la respuesta de la institución educativa. Su proyecto de vida no es el de vincularse permanentemente a un proyecto laboral, sino el de explorar y desarrollar el suyo propio. La necesidad generada por la pandemia del empleo de la tecnología para conectarse con los estudiantes ha requerido el uso de un modelo que cuente con la autonomía de estos. Las universidades han tenido que recurrir a la virtualidad como el medio más efectivo para mantener a los estudiantes en el proceso. Han adaptado las herramientas disponibles y se han enfrentado a un cambio en sus formas de enseñar. Como afirman Ballestar, Ribeiro y Sainz, la transformación digital es el fenómeno de conexión inteligente entre distintos agentes para el intercambio de datos gracias a la tecnología de la información y la comunicación. Esto permite a las instituciones incrementar de forma exponencial la creación de valor para sus participantes gracias a la existencia de nuevas posibilidades de trabajo, mayor seguridad y más opciones en todos los ámbitos. En el sector educativo, la optimización de estos procesos pasa por la gestión de cantidades masivas de datos que ayuden a las administraciones públicas o a las organizaciones no gubernamentales a ofrecer a los gestores de centros universitarios y no universitarios, profesores, estudiantes y sus familias, soluciones más avanzadas que le permitan maximizar la adquisición de competencias durante esta etapa formativa. Las decisiones sobre estos aspectos pueden cambiar la esencia del desarrollo de estas actividades educativas. La inteligencia artificial es una de estas tecnologías disruptivas que van a permitir al mundo educativo modificar las instituciones y dotarlas de un mayor crecimiento propio y, por lo tanto, de la capacidad de definir nuevas estrategias. Las utilidades de la inteligencia artificial en el mundo educativo pueden ser infinitas. Disponer de datos sobre los estudiantes, sus familias, su entorno y aspiraciones permite personalizar el aprendizaje para que así satisfaga las necesidades específicas en cada alumno, facilitando el proceso de aprendizaje. Los profesores también pueden obtener ventajas, ya que gracias a ellas pueden conocer las necesidades educativas de sus estudiantes y mejorar así la orientación de su docencia. También será de gran utilidad en la gestión de los estudiantes, desde prestar ayuda para decidir qué estudios cursar y dónde, hasta cómo financiarlos. En cualquier caso, la inteligencia artificial no es la panacea. Puede ayudar a conseguir una educación más eficiente, a optimizar los recursos o a descubrir problemas de rendimiento, acoso, etcétera, antes de que sea demasiado tarde para actuar. Puede ayudar a los profesores a ofrecer clases mejores y a los estudiantes a recibir una formación de más calidad y adaptada a las necesidades de los tiempos. Pero no es gratis. Hace falta una inversión importante en tecnología y en formación, así como el compromiso de las administraciones. El éxito de cualquier estrategia digital pasa por ese compromiso. Si no, el dinero invertido no servirá para nada. El ministro de Universidades, Manuel Castel, afirma que el aprendizaje en la mayor parte de las escuelas y universidades es totalmente obsoleto.
porque insisten en reproducir una pedagogía basada en la transmisión de información. Bueno, no necesitamos transmisión de información, porque la información está toda en Internet. Esto es lo que dice el señor ministro. Y aunque estas afirmaciones sean discutibles, no podemos negar que tienen parte de verdad. La educación siempre ha sido fundamental para la sociedad y para las personas. Entendemos que en el contexto actual lo es aún más. En el año 2020, el 90% de la información del planeta ya estaba digitalizada y disponible. El problema es que tenemos poca capacidad para buscarla, entenderla y procesarla. En un mundo en el que la información es accesible globalmente, lo esencial es la capacidad de gestionarla y adaptarla a nuestros intereses y valores. Ahí es donde la presencia del profesor resulta crítica. Es decir, para que haya educación debe haber escolarización. La pregunta sería, ¿qué tipo de educación y qué tipo de escuela? El abandono escolar en secundaria suele ser elevado en la mayoría de los países occidentales, algo que se debe principalmente a dos razones. La primera es que los alumnos dejan la escuela porque empiezan a trabajar y la segunda es que se aburren. Las clases les parecen carentes de interés, debido a que en el aula se enfrentan dos culturas diferentes, la digital y la analógica. El profesor se encuentra en la cultura analógica, mientras que sus estudiantes están en la digital. El primero puede no dominar la tecnología, pero es el que está preparado para guiar y ayudar al alumnado cultural e intelectualmente a buscar información y, sobre todo, a saber qué hacer con ella e interpretarla. Un resultado inesperado de la pandemia fue el fortalecimiento de la escuela y del profesor como mediadores del proceso de aprendizaje. La supresión de las clases presenciales reveló la importancia de este espacio como territorio de socialización y desarrollo de competencias y habilidades, así como de principios y valores. Por tanto, se ha demostrado que la educación no prescindirá de la escuela ni del profesor, aunque los renueve y les asigne otros papeles. El Gobierno de España publicó el Plan España Digital 2025, Conectándonos al Futuro. Este plan recuerda que a lo largo de las dos últimas décadas, los sucesivos gobiernos de nuestro país han ido adoptando sus programas orientados al avance digital, alineados con las con las agendas digitales europeas, que han servido de marco para impulsar un proceso de despliegue de infraestructuras y el desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico en el ámbito clave para la producción económica, la vertebración territorial y el progreso social. La mayoría de estas estrategias y agendas digitales se han articulado en torno a 4 ejes de acción: el despliegue de redes y servicios para la conectividad digital, la digitalización de la economía, la mejora de la administración electrónica y la formación en competencias digitales. Aunque el avance ha sido importante en todos los ejes, el énfasis público y privado ha estado claramente centrado en la extensión de las redes físicas de telecomunicaciones. Este hecho le ha permitido a nuestro país contar con una de las redes de infraestructuras digitales mejores del mundo. La situación excepcional derivada de la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias desde el punto de vista económico como social y territorial. Durante los meses de restricción de la movilidad se ha hecho patente la capacidad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de conectividad, con incrementos respecto a 2019 de hasta un 50% en voz fija, el 30% en voz móvil, del 20% en datos en red fija y de un 50% en tráfico de datos móviles. España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones articuladas en 10 ejes estratégicos alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Además, plantea un objetivo transversal fuertemente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030. Contribuir de forma considerable
a cerrar las brechas digitales que se han ido ensanchando en los últimos años. Un ejemplo de este objetivo es la acción urgente del Gobierno de España para poner 500.000 de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital a través del programa Educa en Digital. España Digital 2025 supone una política de Estado con características de reforma estructural para el futuro. Con el fin de impulsarla es preciso movilizar un gran volumen de inversión pública y privada en el país, estimado conjuntamente en unos 140.000 millones de euros en los próximos 5 años. Dentro de esta ambiciosa agenda se encuentra el Plan Unidigital, que tiene como objetivo imprimir en el sistema universitario español un impulso de los procesos de digitalización en la educación superior. Para ello se prevén una serie de actuaciones de refuerzo y mejora de la infraestructura digital universitaria, el fomento de las competencias digitales del profesorado o el estímulo a la creación de polos de innovación formativa interuniversitaria impartida digitalmente. Asimismo, se desarrollarán acciones de impulso a dinámicas de innovación y cooperación interuniversitaria en torno al trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva en el contexto digital, así como la promoción y apoyo al desarrollo de herramientas de acceso libre. Otras medidas son Educa en Digital, que consiste en un conjunto de acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo mediante la dotación de dispositivos, recursos educativos digitales, adecuación de las competencias digitales para los docentes y acciones que conlleven la aplicación de la inteligencia artificial a la educación personalizada. Y, por otro lado, el Plan Nacional de Competencias Digitales. Un plan integral que pretende incrementar sustancialmente el nivel de competencias digitales básicas de los colectivos peor situados, garantizar las competencias digitales avanzadas del alumnado al finalizar la educación secundaria, formar a los trabajadores en los conocimientos digitales necesarios en sus puestos de trabajo, aumentando su productividad y fomentando además el trabajo a distancia, además de atender la demanda de especialistas digitales generalistas y avanzados en la economía española, prestando especial atención a la reducción de las brechas de género existentes en todos ellos. La modernización de las universidades europeas pasa en gran medida por tener una estrategia adecuada que permita diseñar unos proyectos para poder utilizar parte de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este mecanismo es el pilar fundamental del Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU, que brinda apoyo financiero a los países de la Unión Europea para mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19. El pasado 18 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea comunicó que la presidencia alemana y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, con una dotación financiera de 672.500 millones de euros. Este dinero brindará apoyo a las inversiones y a las reformas públicas de los Estados miembros, ayudándoles así a hacer frente a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia y a los retos que plantean las transiciones ecológicas y digitales. Tras la ratificación de la decisión sobre recursos propios por parte de los Estados miembros, la Unión Europea pretende comenzar a distribuir estos fondos. Unos días después, el 31 de diciembre de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprobaron medidas urgentes para la modernización de la administración pública y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro del citado plan hay 3 componentes que inciden directamente en la educación. El componente 19, que es el Plan Nacional de Competencias Digitales. El componente 20, que es el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional. Y el que más nos interesa a las universidades, el componente 21, Modernización y digitalización del sistema educativo,
incluida la educación temprana de 0 a 3 años. Para tratar de no aburrirles y por pura economía de tiempo e interés por el tema que nos ocupa, haremos una descripción somera de este último. El componente 21 persigue la modernización y digitalización del sistema educativo para avanzar a un modelo personalizado, inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada alumno. Pretende además reforzar la formación del profesorado mediante la integración de nuevas técnicas educativas en la escuela, en todas las poblaciones, basadas en el uso de los medios digitales. Por último, pretende garantizar la conectividad de la red universitaria y la adaptación de los programas y sistemas a las nuevas tecnologías y al aprendizaje combinado, distancia, presencial. Así, en concreto, se abordarán los siguientes objetivos críticos para la resiliencia. 1. La prevención del abandono temprano en la educación y la mejora de los resultados educativos. 2. Un plan de modernización del sistema universitario. Y 3. Un plan de recualificación e internacionalización del personal docente e investigador. El objetivo 2 es el plan de modernización del sistema universitario. Se basa en el fomento y apoyo a la modernización y digitalización del mismo, especialmente mediante la inversión en sus capacidades a través de la formación y la movilidad de su capital humano y en sus infraestructuras. El objetivo fundamental es disponer de recursos técnicos, materiales y humanos adecuados que permitan modernizar el sistema universitario español, mejorando significativamente la relación entre el mundo digital y el ámbito académico. Adicionalmente, se persigue facilitar que la propia universidad sea productora de tecnología de vanguardia en el ámbito de la digitalización y la innovación. Por último, este plan tiene como finalidad garantizar el acceso a la educación superior, generando igualdad de oportunidades y mejorando dicha educación para contribuir a la empleabilidad y al desarrollo socioeconómico del país. El objetivo 3 es el plan de recualificación e internacionalización del personal docente e investigador. Contempla la convocatoria de ayudas postdoctorales para la recualificación del sistema universitario español, dirigidas al profesorado, a los jóvenes con títulos de doctor que desean desarrollar su carrera académica e investigadora y también a los investigadores internacionales que aporten talento a las universidades españolas. El objetivo de estas ayudas es formar en habilidades docentes e investigadoras, fomentar la movilidad nacional e internacional, facilitar la incorporación de sus beneficiarios en el sistema español de educación superior y aumentar la capacidad docente, investigadora y de transferencia del sistema en la próxima década. En definitiva, el plan de modernización del sistema universitario español pretende, primero, lograr que la universidad funcione como vector de creación de empleos de calidad, de reducción de paro y de elemento facilitador de igualdad de oportunidades. Las estadísticas sobre la tasa de paro y los niveles salariales de la población española, de acuerdo con su nivel de estudios, indican claramente que las personas con estudios universitarios disponen de una mejor situación laboral. Para mejorar la empleabilidad de los egresados y una mayor adecuación de la formación a las nuevas necesidades del mercado, también se regulan por primera vez las titulaciones con mención dual, en la que parte de la formación universitaria se realizará en una empresa. En segundo lugar, se pretende promover el acceso a la universidad y garantizar la calidad e innovación de sus enseñanzas, así como la buena gobernanza de la institución. Se van a tomar medidas que permitan una mayor cobertura de becas y unas tasas universitarias más reducidas. Asimismo, se incluyen una serie de iniciativas legales que garanticen los requisitos mínimos de calidad docente e investigadora, una nueva ordenación de las enseñanzas que incida en la innovación docente y una gobernanza de la universidad más flexible y democrática. En tercer lugar, se pretende modernizar las infraestructuras universitarias para impartir educación digital de calidad. En un contexto de presencialidad restringida y de evolución hacia un modelo híbrido que combina la enseñanza presencial y no presencial, resulta necesario dotar de equipamientos a las universidades para habilitar las aulas de un sistema de retransmisión
que permita la interacción entre profesorado y alumnado durante la actividad docente. En cuarto lugar, se quiere reforzar el equipamiento y reducir la brecha digital, implementando medidas para que los miembros de la comunidad académica con menor poder adquisitivo dispongan de portátiles, webcams o conexiones de Internet de calidad. Y en quinto lugar, solventar las disfunciones en formación digital del profesorado y el alumnado. Para ello será necesaria una inversión en formación en función de la idiosincrasia, la metodología y la tecnología existente en competencias digitales para el teletrabajo y la docencia y el aprendizaje a distancia. Por otro lado, y vamos llegando al final, el plan de recualificación e internacionalización del personal docente e investigador tiene como finalidad, por un lado, y estos datos son importantes y creo que los que estamos aquí pues somos conocedores de ellos, por un lado decía modernizar la universidad mediante la recualificación y rejuvenecimiento del profesorado universitario. Miren los datos que les voy a mostrar, seguro que ustedes tienen otros, pero no serán muy diferentes a estos. Pero en los últimos años no se ha podido abordar, como bien saben, la reposición y actualización de las plantillas del profesorado. Y en este sentido, en la próxima década se prevé la jubilación del 48% de la plantilla de profesorado titular y del 77% de la plantilla de los catedráticos. Son datos, yo creo, que nos deben hacer reflexionar. Asimismo, la emergencia de nuevas disciplinas y tecnologías dentro de las diferentes áreas de conocimiento requiere una actualización de la formación universitaria que puede darse a través del personal investigador que se haya especializado en estos ámbitos durante su etapa doctoral y o postdoctoral. Se quiere también, dentro de este apartado, incrementar el nivel de internacionalización del profesorado de las universidades españolas. Actualmente, la internacionalización del profesorado no supera el 2,2% del conjunto del personal docente e investigador del sistema universitario español. Para ello es imprescindible que el PDI realice estancias formativas en el extranjero, que le permitan conocer las buenas prácticas y las tendencias de los modelos docentes de otros países, así como construir redes de contactos internacionales para desarrollar actividades de I+D+I e internacionalizar los programas formativos que se oferten en las universidades españolas. Esta medida pretende ser un elemento estratégico dinamizador de la promoción internacional del sistema universitario español para aumentar su competitividad. El profesor Pedro Ruiz, vicerrector en la Universidad de Murcia, indicaba en el curso de verano organizado este mes de junio por la Universidad Internacional de Valencia que las nuevas tecnologías son la nueva electricidad y los datos el nuevo petróleo. En su opinión, la pandemia ha creado cierta desilusión, confundiendo la formación de emergencia y la formación online, que nada tienen que ver. Entiende este profesor que iremos a una formación flexible y personalizada, donde la experiencia del estudiante será uno de los factores claves de diferenciación. Para atender a las necesidades formativas y educativas de los nuevos estudiantes, necesitamos elaborar materiales educativos personalizados a sus necesidades específicas. Ofrecer formación a través de plataformas bajo demanda que les permita estudiar cualquier cosa en cualquier momento y lugar, conseguir economías de escala a partir de la impartición digital que permite reducir el precio de nuestros recursos educativos, reducir el tiempo medio de validez de los conocimientos adquiridos y aumentar la velocidad para adaptar los cursos a la demanda. Desde su punto de vista, las titulaciones oficiales están perdiendo valor como evidencia de las competencias de un individuo. En este sentido, estima que para finales del año 2025, un 25% menos de estudiantes de bachillerato de las naciones industrializadas buscarán un título formal de educación superior. Esta formación se sustituirá por la obtención de microcredenciales, que son credenciales acumulables que añaden flexibilidad y podrían mejorar la empleabilidad.
Es evidente que estamos en un punto de inflexión para la educación superior con una incertidumbre sin precedentes. Observamos que la duración media del conocimiento adquirido es cada vez menor. La demanda de educación superior crecerá exponencialmente y la formación en línea será una necesidad para poder satisfacer las necesidades de reskilling y upskilling. En función de la velocidad con la que las universidades nos adaptemos a este tipo de formación, se podrá crear una gran brecha entre las instituciones que adapten sus modelos de operación a la nueva realidad y las que sigan ancladas en modelos tradicionales. Finalizamos afirmando que durante los momentos duros vividos durante la pandemia, la Universidad Española ha estado a la altura de las circunstancias, poniéndose a disposición de la sociedad española y aportando los recursos humanos y materiales disponibles para su desarrollo. Las universidades españolas han demostrado ser flexibles en sus actuaciones, resilientes con respecto a los cambios que ha marcado esta pandemia y tener una excelsa vocación de servicio hacia la sociedad. La comparativa con el contexto internacional detalla que el sistema universitario español ha establecido medidas similares a las llevadas a cabo en otros países europeos. Quiero resaltar una vez más desde aquí mi gratitud y mi más cordial enhorabuena a todas las profesoras y profesores universitarios, así como los compañeros del personal de Administración y Servicio, que se han empeñado en sacar adelante y poder desarrollar de una forma satisfactoria esta tarea. Termino. Esta crisis del coronavirus se puede entender en gran medida como un reto que posibilite el cambio dentro de las universidades, pero sin perder la esencia de lo que éstas representan, tanto en su vertiente interna como hacia el exterior. Se pueden y se deben modificar métodos de aprendizaje, crear herramientas nuevas e incluso nuevas maneras de relación entre las personas que componen la universidad. Pero la esencia universitaria de la docencia, la investigación y la transferencia se mantendrá porque es lo que representa el valor añadido como institución. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti por esta magnífica presentación y aparte por el respeto al tiempo de la audiencia, que has estado pues 45 minutos. A continuación vamos a dar entrada a una discusión y a una serie de preguntas que puede haber hacia el conferenciante. ¿Quién quiere hacer preguntas? Hay mucho. El doctor Eduardo Tellez tiene la palabra. Muchas gracias por la voz, presidente. Primero, una felicitación al señor rector que hizo favor de ilustrarnos sobre el estado que guarda la universidad en general española en este tiempo de pandemias. Es claro que España en el mundo hispánico ha estado a la cabeza, 800 años de universidades, y de las cuales vienen las universidades de este continente allende el mar. España está por conmemorar 50 años, medio siglo, de la fundación de la UNED, la Universidad Nacional a Distancia, que además de la modalidad de distancia, tiene un hito porque es la universidad que por primera ocasión en España tuvo en una mujer el rectorado de la universidad, la jurista Pérez Vera. México, meses después, también funda su universidad abierta y por tanto ha tenido ya la experiencia de, con base en las teorías pedagógicas,
instrumentar nuevos procedimientos, instrumentos de enseñanza, aprendizaje. Veterinaria, ¿qué es lo que nos preocupa en el caso de quien habla? Tuvo ya hace años la fundación de la enseñanza a distancia en especialidades, producción animal, bovinos, cerdos, patología, aves, pero solamente se admiten aquellos estudiantes que han terminado una licenciatura, que ya tienen toda una enseñanza de cómo aprender. Y mi pregunta es directa, ¿qué hacer en el caso de las licenciaturas en tiempo de pandemia, como es la de Medicina Veterinaria y Zootecnia de mi universidad, que bien conoce el señor rector, cuando se instrumentan materias como cirugía? Cirugía refiere a mano. Y por no retardar la salida, que ya son 3 generaciones, 3 semestres de pandemia, aquí no es anual la enseñanza, es semestral, no han tenido prácticas quirúrgicas y simplemente se les da salida por la teoría instrumentada por las nuevas tecnologías, que se reducen a videos, etc. ¿Qué hacer? Y sobre todo me planteo desde el punto de vista ético. ¿Es correcto que estas generaciones egresen como médicos veterinarios habiendo llevado las materias quirúrgicas simplemente de forma teórica? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por la voz. Presidente, ¿respondo? Sí, responda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Eduardo Tellez, y un abrazo muy fuerte para todos los amigos mexicanos. Siempre es un placer ir por allí y ver con el cariño que lo tratan a uno. Un abrazo muy fuerte desde España. Bueno, yo creo que cuando creamos MetaRed, que es una red de redes basadas en la tecnología de la información con Iberoamérica, España y Portugal y los principales países latinoamericanos, donde está el más grande en habla hispana, que es México, con 180 millones de habitantes. Discrepo un poco en el matiz de que España es la vanguardia. Yo creo que todos aprendemos de todo y desde luego nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de lo que hacen los compañeros en México, ¿no? Qué decir de las grandes universidades mexicanas, públicas y privadas, como puede ser el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Que es referencia a nivel mundial, y probablemente la universidad privada, y yo creo que en general la universidad que tiene más desarrollada toda la tecnología a distancia en el ámbito de la lengua de Cervantes, ¿no? Por lo tanto, querido doctor, todos aprendemos de todo y desde luego nosotros tenemos que aprender mucho de ustedes también, de México, ¿no? Lo que me plantea es una cuestión ética / moral, ¿no? Dar un título a los veterinarios, y qué mejor sitio que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para hablar de este tema, ¿verdad? Sin haber hecho prácticas o las suficientes prácticas en cirugía, pues me recuerda a la Universidad Española de hace varias décadas, a la Universidad Española de hace 40 o 50 años, donde en general, y estoy hablando en general, no se puede particularizar porque siempre hay excepciones que confirman la regla, el componente práctico de ciertas especialidades, como el componente práctico de la cirugía, sin ir más lejos, pues en aquella época brillaba por su ausencia, y no le hablo de oída o porque lo haya leído en algún libro, sino porque así fue en mi caso en mis estudios entre el año 1981 y 1986 en la Universidad Española. Por lo tanto, significa retrotraernos a la universidad de hace bastantes décadas, donde el componente teórico, en mi opinión, era magnífico, porque había unos magníficos profesores preparados y cultivados, pero el componente práctico pues, no estaba a la altura de las circunstancias, porque no había los medios económicos para poderlo desarrollar. Yo creo que en el caso de la veterinaria y el componente práctico de la cirugía,
En Europa, en general, todas las universidades que tienen facultad de veterinaria hicieron y siguen haciendo un esfuerzo muy importante para que hoy los estudiantes de veterinaria pues no se parezcan a aquellos que con carácter general, siempre hay excepciones, como digo, que confirman la regla, estudiamos en aquellas universidades españolas de finales de los 70, principios de los 80, y por lo tanto, pues a mí no me parece bien, no me parece bien que un estudiante se licencie o se gradúe, siguiendo ya la nomenclatura del espacio europeo de educación superior, sin tener un componente práctico suficiente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esperemos que la vacunación se vaya extendiendo. Ya sé que va a distintas velocidades a nivel mundial y en el mundo iberoamericano en particular, también va a distintas velocidades. Yo espero que esto pueda llegar a una situación lo más parecida posible a la que teníamos antes de la pandemia, y yo sugeriría, en la medida de las posibilidades, hasta donde se pueda llegar, porque luego aquí hay muchos intereses y hay muchas variables, pues a lo mejor concentrar más en este periodo el contenido teórico y aplazar para dentro de un semestre el contenido práctico. Pero contestando a su pregunta, y ya no me extiendo más, no me parece ético, no me parece lógico que se den títulos cuando por causas de este tipo no se han podido desarrollar lo suficientemente bien los contenidos prácticos de ciertas asignaturas que o se hacen en la práctica. El que quiera aprender cirugía o va al quirófano y aprende, como hace que en mi facultad, por los distintos pasos, a ser cirujano, a ser anestesista, a ser ayudante y a pasar consultas, es decir, a pasar por todas las etapas, ¿no?, en las que debe pasar un clínico, o realmente estaremos dando un título sin la formación necesaria. Solución: hay que ver con los tiempos, hay que ver. Yo he pasado por ser rector de la universidad y cualquier cosa que haces, poco menos que es dificilísimo de sacar adelante, porque cualquier medida pues, levanta muchas ampollas, hay muchos intereses y enseguida todo el mundo protesta, pero igual retrasar las prácticas siempre que se pueda. Ahora me dirá usted, sí, pero el que está en quinto, ¿qué hacemos? Si ya termina los estudios, pues no lo sé, el que está en quinto difícilmente, si quiere terminar el curso en el quinto y último año porque va bien sus estudios, pues no lo sé. Yo creo que de alguna manera habría que habilitar para que esta parte, estos contenidos prácticos se pudiesen llevar a cabo, porque si no, lógicamente estamos dando un título donde los estudiantes no tienen la formación suficiente o necesaria. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? A mí me gustaría intervenir, querido Sí. presidente Arturo. Sí, por favor. Bien, No se le oye bien, ¿eh? ¿No se me oye bien? No, hay que acercarse al micrófono. Uy. Vamos a ver si se me escucha ahora mejor. Ahora sí, ahora sí. Soy Antonio Arenas, es que no tengo actualmente imagen, lo siento. Simplemente es para, entre otras cosas, felicitar a mi querido amigo Segundo, mi más sincera enhorabuena por esa excelsa ponencia que nos has expuesto. Brillante como nos tienes acostumbrados. Es un placer, desde luego, pues poder saludarte, aunque sea a través de la web. Y espero verte pronto, puesto que tenemos un evento bastante importante que celebrar, que es su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. Así que mi más sincera enhorabuena, Segundo. Yo quería por preguntar algo. ¿Crees que actualmente las nuevas tecnologías que se están empleando en la universidad se están desarrollando al nivel y rapidez que nos demanda la actual situación universitaria, en la cual hemos tenido que dar casi o gran parte de la docencia no presencial? Esa es la pregunta y de nuevo, enhorabuena, Segundo. Muchas gracias, querido amigo Antonio. Es un placer escucharte y bueno, oír tu voz. Siento no ver tu imagen, pero bueno, como tú bien dices, espero que nos veamos muy pronto en Córdoba, así que un abrazo muy fuerte, Antonio. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad en la universidad para
adaptarnos y ser punta de lanza utilizando las tecnologías de la información. Creo que lo he dicho en algún pasaje de la intervención, las tecnologías de la información no son la panacea, no debemos confundir las misiones en términos de Ortega de la universidad, aquella de formar a personas cultas, libres y solidarias, que tanto nos gusta decir a los que hemos sido rectores, a los que lo son ahora, y por lo tanto la misión de la universidad no va a ser sustituida por ninguna tecnología de la información. La tecnología de la información, en mi opinión, lo que tienen es que ayudar para que esa transmisión del conocimiento, para que esa investigación, para que esa transferencia del conocimiento a la sociedad se produzca de una forma mucho más ágil y mucho más práctica para todos, que buena falta, en mi opinión, nos hace a todos. Pero contestando exactamente a tu pregunta, en mi opinión, no estamos utilizando la tecnología de la información que hoy se puede utilizar básicamente en la docencia universitaria. Yo creo que la tecnología, sin entrar en lo de la 5G, ¿no?, que ahora que se inaugura, no sin cierta polémica, el Mobile World Congress en Barcelona, ¿verdad?, anuncian ya la 5G, pero la 5G se lleva anunciando, y la 6G también, se lleva anunciando mucho tiempo, pero hay que esperar un poco todavía para que sea una realidad para la inmensa mayoría, porque si es para unos pocos no tiene mucho sentido. Pero apartando la 5G, que nos espera ahí a la vuelta de la esquina, yo creo que las posibilidades tecnológicas actuales van muy por delante de lo que estamos aplicando en las universidades y que podríamos hacer muchas más cosas utilizando de una forma racional la tecnología de la información que lo que estamos haciendo. Es mi opinión. Creo que hay algunas instituciones, antes citaba al Tecnológico de Monterrey como institución señera en tecnologías de la información en el mundo iberoamericano y bueno, como uno tiene que mojarse, pues me mojo. Para mí es la mejor institución de educación superior en habla española por la tecnología que utiliza, ¿verdad? Y aún así lo podría hacer mucho mejor, indudablemente. Creo que los recursos tecnológicos hoy son bastante abundantes y tenemos que hacer un esfuerzo para aprovecharlos de una forma adecuada. No solo necesitamos, como he tratado de decir antes, pues los medios tecnológicos, las infraestructuras, necesitamos también una adecuada formación del profesorado universitario, que como decía antes, pues en la mayoría nos quedamos en la parte analógica y no la digital, una adecuada formación de los estudiantes, pero en definitiva esperemos aprovechar estos fondos que vienen de la Unión Europea con la intención de mitigar las carencias que tiene la sociedad en general para utilizarlos de una forma adecuada en el sistema universitario y a ver si conseguimos que el sistema universitario español, utilizando estas tecnologías, pueda ser punta de lanza a nivel iberoamericano, ayudando y colaborando, como lo ha hecho siempre, con todas las universidades de Latinoamérica y para una mejor formación de nuestros profesionales, ¿no? Baste, por ejemplo, señalar que un país que tiene la tasa de paro en torno al 40%, que es, en mi opinión, el gran problema, lo he dicho siempre en público, por lo tanto, hoy no digo ninguna novedad y además es una evidencia lógica, ¿no? Que está ahí en la calle, 40% de desempleo juvenil, cuando hay una carencia de empleos en el ámbito de las tecnologías de la información en todas sus facetas, inteligencia artificial, ciberseguridad, Big Data, en cualquiera de las facetas, ¿no? Por lo tanto, mucho, en mi opinión, Antonio, por hacer todavía, lo cual pues, hace todavía más apasionante y más fuerte el reto. Un abrazo muy fuerte de nuevo, Antonio. Muchas gracias, igualmente, y así como a todos nuestros queridos académicos y participantes en esta reunión. Gracias, Segundo. Muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras. ¿Alguna intervención más? Comentario. Doctor Vives. Bueno, querido amigo Segundo, vaya mi felicitación por delante, pero hay un matiz que me ha parecido curioso, y es que mientras has estado exponiendo pues, tu ponencia, daba la sensación del positivismo habitual de nuestros egregios políticos, ¿verdad? Poco más o menos pensando que todo se arreglaría con el tiempo y que la tecnología siempre lo cura todo y este tipo de cosas. Pero, sin embargo, en la primera respuesta que le has dado al profesor Téllez ha salido pues, la realidad del asunto, ¿no?
tú has dicho muy claramente, bueno, en mis tiempos de rector pues es muy difícil poner estas cosas, todos de acuerdo, todo el mundo protesta. Dicho de otra manera, de la teoría a la práctica pues hay un trozo tremendo, ¿no? Un problema fundamental que he visto y veo, y lo digo porque lo vi ya hace 30 años, cuando nuestro increíble presidente de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad extremeña, me refiero, dijo que como habíamos perdido la segunda revolución industrial, pues que nos íbamos a sumar a la tercera, y qué mejor que comprar miles de ordenadores para todos los colegios de Extremadura, ¿verdad? Y tú sabes como yo que entonces y ahora nuestros políticos siguen confundiendo información con conocimiento. Tú estabas en la universidad como yo y sabías que un porcentaje elevado de nuestros alumnos, y estamos hablando de gente de 20 y tantos años, habitualmente con recursos económicos, utilizaban Internet con la única finalidad de copiar lo que encontraban sin capacidad de discriminación ninguna y además, curiosamente, casi todos se solían quedar en la primera página, con lo cual pillarlos era facilísimo, ¿no? Tú ponías ahí, pues no sé, una patología de un gato, pues la enfermedad uretral felina, ¿no? Y entonces pues te aparecía ahí, seguramente en las 5 primeras citas era de donde habían copiado los muchachos sistemáticamente. Entonces en la universidad resulta que desde siempre se nos ha estado mirando con lupa, que se diría con microscopio, ¿no? Ya que es tu campo, a ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos, de qué manera. Y desde mi punto de vista, lo que falla a voz en grito es el alumno. El alumno se ha convertido de ser un alumno a ser un cliente. Y eso es peligrosísimo en la universidad, como sabemos. Y tú y yo hemos oído algún rector, ¿verdad?, haciendo apología de que los profesores debíamos entretener a los alumnos, cosa que me pareció tremendamente curiosa, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar discutiendo una semana del asunto. Sabes que mi tendencia al nihilismo pues, es imparable y en la gente que culturalmente pues, respeto el sentimiento es igual. Es decir, el material empeora a ojos vista porque nuestra sociedad lo que pretende es tener mano de obra barata. Antes se decía que el ser humano siempre sería necesario mientras hubiera trabajo y hubiera guerras, ¿verdad? Ahora resulta que las guerras se hacen a miles de kilómetros de distancia y la mano de obra se está sustituyendo por máquinas que no se cansan y demás, con lo cual pues, nuestra necesidad para las culturas más altas, económicamente hablando, pues se va diluyendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está fabricando esta sociedad? Pues personas sin criterio, estoy hablando, por supuesto, no la generalidad, ¿no? Sin criterio y que lo que se dedican es a consumir lo que les plantean diariamente. Y pongo el último ejemplo para no alargarme. Anteayer fue a comprar una ensaimada para desayunar, ¿verdad? Y la señora estaba con no sé si era una tiza, en fin, un lapicerito de estos que se utilizaba, una cera o una tiza, en unos cuadraditos para poner el precio. Y la señora era de mi edad y le decía, fíjese usted la cantidad de genios que se han formado con la pizarra y el pizarrín, que le llamábamos aquí. Digo, pues ahora nos han creado la necesidad de que para hacer eso mismo hace falta una máquina, ¿verdad?, que vale unos 1.500 euros. El ordenador de los niños, sin hablar ya del teléfono inteligente, que no lo es, como todo el mundo sabe, o la tablet. Y creo que eso es a lo que estamos abocados. Mientras no se mejore la calidad del material con el que se trabaja en la universidad, que no distingue información de conocimiento, me parece que no llegaremos a ninguna parte. Pero en fin, repito, reitero, enhorabuena y un abrazo desde aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo también desde Madrid. Siempre es un placer hablar contigo. Hemos sido compañeros presenciales durante muchos años. Yo creo que desde el año 86 que los dos llegamos, bueno, los tres, porque también está la profesora Cinta Mañé, los tres llegamos a la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Bueno, no sé si Miguel Ángel llegó en el 85, un año antes, pero vamos, más o menos en la misma época. Y hemos tenido muchas vivencias y muchas experiencias juntas y tanto Cinta como Miguel Ángel como Cinta sabe
saben que les guardo un especial recuerdo, un especial cariño y me consta que es mutuo. Hablamos poco, pero bueno, son de esas relaciones que tampoco hace falta hablar todos los meses. Cuando uno habla con ellos, pues está en la misma página, ¿no? Y eso siempre es un placer. Conozco también el carácter de Miguel Ángel, el carácter, yo creo que es el carácter de Miguel Ángel es el carácter del universitario que deberían formar todas las instituciones, es decir, la persona crítica. Antes decía que en términos de Ortega, los rectores decíamos que nos gusta formar a ciudadanos libres, críticos y solidarios, es decir, yo nunca he hablado de los estudiantes, y él lo sabe, y sabemos de lo que estamos hablando los dos, en términos de clientes, nunca lo he dicho, ni lo he dicho cuando estaba más, bueno, toda la vida que he estado en la universidad pública, ni ahora que llevo poco más de 2 años en el mundo privado. Yo creo que los estudiantes o alumnos, no sé, me gusta más el término estudiante, pero estudiantes, alumnos, no son clientes en ningún caso. Creo que se equivocan o nos equivocamos como sociedad si lo tratamos como clientes y lo formamos como robots que van a salir para apretar tornillos en la fábrica, ¿verdad? Ya creo que Chaplin hizo alguna parodia de este tema. Yo creo que la base, Miguel Ángel, la base de esto está en las humanidades. Tú que eres una persona ilustrada y gran amante del mundo de las humanidades. Yo creo que las humanidades han perdido un protagonismo brutal en el entorno universitario español. Esto hay que recuperarlos. Pero no hay que recuperarlo solo para la rama de conocimiento de artes y humanidades, sino para incorporar parte de estos saberes a todas las titulaciones. No podemos permitirnos el lujo de estar graduando estudiantes en el sistema universitario español que no saben o no tienen los conocimientos mínimos de historia, de geografía, o de arte o de cualquier aspecto relacionado con las humanidades. Nos reíamos cuando los estudiantes de algunos países avanzados o del país que hasta hace poco, no sé si lo sigue siendo, era el más avanzado del mundo, no sabían dónde estaba España y no sabían cuál era la capital de Alemania o de Bélgica, pero me da la sensación que nosotros ahora estamos yendo por el mismo camino. Por lo tanto, recuperar el espíritu crítico, cuestionar las cosas, confrontarlas, debatirlas, me parece que es fundamental en el mundo universitario. Lo que ocurre es que, en mi opinión, esto es compatible con el ordenador, con la tablet y con el teléfono. Es verdad que no es inteligente, pero yo espero, quiero y deseo que cada vez sea más inteligente, ¿no? Y la parte de Miguel Ángel del positivismo, ¿no? Yo creo que, bueno, que tenemos una oportunidad como sociedad y como universidad, como una parte fundamental de la sociedad, de poder recuperar una parte del terreno que se ha perdido, que en mi opinión es mucho, y motivado básicamente por la crisis económica. Y espero que estos fondos que van a venir, que espero también que sean al menos en las cantidades que nos están diciendo que van a venir, una parte importante vengan para las universidades, pero a través de proyectos coordinados por las universidades, atendiendo a sus necesidades, con unos planes estratégicos y que no nos dediquemos a comprar ordenadores por comprar ordenadores. Yo creo que comprar ordenadores sin una estrategia, sin unos objetivos, no vale para nada, pues vale para gastar el dinero y poco más, sino que hay que acompañar de un músculo económico que aparentemente va a venir pues, a unas necesidades que tiene la universidad, que son las mismas de siempre, que son las de la docencia, la investigación y la transferencia, pero adaptada a los nuevos tiempos. Y esa es la visión que yo he tratado. En cualquier caso, siempre es un placer dialogar contigo, compartir, a veces discrepar, pero bueno, creo que es la esencia de lo que debe ser un buen universitario. Así que sí, un abrazo fuerte, Miguel Ángel y Cinta. No, una puntualización tan solo. Por supuesto, sigo viendo compañeros aquí en Zaragoza y una anécdota del otro día, ¿no? Los alumnos de medicina, como sabes, para poder ingresar, pues tienen que sacar unas notas de escándalo. O sea, estamos hablando de 13,7 y cosas de estas. Bueno, pues lo mejor de lo mejor, que parece ser que por notas está ahora en medicina, ¿no? Pues en una clase del segundo semestre de cuarto, de neurocirugía concretamente,
el profesor le pregunta a uno de ellos en clase, oye, ¿y el cerebro cómo está? ¿Está húmedo, está mojado o está seco? Respuesta, el cerebro está seco. O sea, el líquido cerebroraquídeo no existe. Estoy hablando de un superalumno, o sea, con unas notas escalofriantes, que además están convencidos de que son actualmente lo mejor de la sociedad, y que responde a ese tipo de cosas en una asignatura ya pues de especialidad. Nada más te digo eso. Ese es el material que estamos formando. Y esos señores dentro de poquito tiempo nos estarán atendiendo a nosotros. O sea, por eso para mí el futuro es escalofriante. Y bueno, te devuelvo el abrazo y nos seguiremos viendo. Claro que sí. Un abrazo. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel, y gracias, Segundo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? A mí sí me gustaría darle las La gracias. doctora Consuelo Serres. Sí, Consuelo Serres de la Complutense, Segundo. Yo sí te conozco, me parece que a mí no me conoces tú, pero yo a ti sí mucho. No, darte la enhorabuena por la charla. Me parece que has dado una vuelta completa a la situación actual de la universidad. Y bueno, puntualizar porque estamos mezclando también cosas que yo creo que el confinamiento que vivimos el año pasado nos fuimos a casa con lo puesto. Sin herramientas, sin conocimientos y bueno, hicimos el curso como se pudo. Pero yo creo que hemos aprendido muchas cosas, muchas herramientas que se pueden quedar y otras que, por supuesto, como hablábamos antes de la cirugía, hay que seguir recuperando presencialidad. Y eso que soy defensora de la presencialidad está en las clases teóricas, pero es verdad que hay herramientas que se pueden utilizar y que hemos aprendido. Pero nada, darte la enhorabuena y ha sido un placer escucharte la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Consuelo. A ver si nos vemos pronto, de manera presencial aquí en Madrid, en la Complutense o fuera de ella. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hay muchos profesores en pantalla. El doctor Alejandro Córdoba tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad de, antes que nada, felicitar al ponente por su excelente, y como dijo la profesora que me antecedió, dio una vuelta de 300 grados a lo que estamos viviendo en la actualidad. Cuando nosotros iniciamos esto en el mundo entero, pues no estábamos preparados para esto, ¿sí? Que creo creer que en todo el mundo sucedió lo mismo. O sea, de repente te vas a casa, no vas a ver tus alumnos y apáñate como puedes. Entonces, creo que es un momento, o fue un momento, estamos viviendo todos los profesores del mundo como un reto, y creo que todo lo ha mencionado aquí con la conferencia, lo felicito, y lo mismo que está sucediendo en las universidades españolas, creo que está sucediendo en América y en todo el mundo. La pregunta es, con su experiencia que usted tiene, ¿cree que este momento de pandemia, sobre todo en los profesores universitarios, sea una oportunidad? ¿Cree que sea una oportunidad como para retomar o como para actualizar o como para reorganizarse en cuestiones, diríamos, de su ámbito de competencia? ¿Qué nos podría decir al respecto? Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro Córdoba. Yo creo que sí, es una oportunidad. El sistema, la crisis de 2008, que vino de Estados Unidos, que llegó aquí un año más tarde y que trajo consecuencias muy negativas para la economía española y todavía más negativas para la Universidad Española, ha hecho que, en mi opinión, una opinión personal, por lo tanto no tiene más valor que esa. Pero en mi opinión, y yo creo que es compartido por muchos, quien paga realmente la crisis en el sistema universitario español es las profesoras, los profesores jóvenes, que tienen una dificultad muy importante para engancharse en el sistema. De hecho, están todavía muchos de ellos en esa situación, con un régimen de inseguridad laboral muy alto
con unos salarios muy bajos, haciendo un esfuerzo en muchos casos es increíble, ¿no? Desde el punto de vista docente, desde el punto de vista investigador y también de la transferencia. Pero yo creo que nos falta parte de ese músculo, ¿no? Yo creo que los profesores que ya estamos acercándonos a los 60 o que están entre la década de los 60 a los 70, pues han hecho un esfuerzo, como dije antes, extraordinario, pero necesitamos de esos profesores más jóvenes que vienen ya, pues como lógico, como es lógico por su juventud y por su empuje, pues vienen con esa fuerza, ¿no? para ayudar a transformar en la universidad, ¿no? Yo creo, por lo tanto, que si ponemos más recursos, si ponemos una adecuada selección del profesorado, si permitimos que los buenos profesionales que están fuera del sistema o que están en otros países pues puedan entrar en el sistema universitario español. Y esto daría mucho para hablar, porque en mi época de rector he tenido la experiencia de incorporar esos talentos que venían de fuera y tal, y que tradicionalmente se le habían cerrado las puertas del sistema, y luego cuando llegan al sistema, pues hay dos grupos, los que funcionan y los que no funcionan. Así, no voy a cuantificar porque no tengo estudios, pero tampoco es la panacea, ¿no? Es decir, intentemos captar a los buenos y que además podamos intuir que se pueden adaptar al sistema y aportar lo mucho que han aprendido fuera. Y aquí a lo mejor la humildad dentro de la formación también es una característica importante para facilitar esa adaptación. En definitiva, yo sí creo que estamos ante una oportunidad. Yo creo que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, las universidades españolas públicas han tocado suelo, han sufrido 2 crisis consecutivas. Cuando no se había recuperado todavía de la crisis de 2008 vino la pandemia, y esto ha hecho que las cosas sean difíciles, y espero que estos fondos, y de ahí el mensaje más positivo, ¿no? de una buena utilización de estos fondos, no solo para utilizar de una forma más adecuada las tecnologías de la información, que también, sino para dotar de profesionales jóvenes a los claustros de nuestras universidades, personas preparadas, personas que salgan al extranjero, personas que sean buenos docentes, y si pueden también, que es difícil encontrar las dos cosas a la vez, pero que también investiguen y tengan proyectos de investigación. Yo creo que es una oportunidad para intentar llevar al sistema a una posición pues, de más calidad, que en definitiva permita a las universidades cumplir con su misión, que no es otra que la que ya vengo repitiendo. Bueno, yo no conozco otras que la docencia, la investigación, la transferencia y la extensión universitaria o la extensión cultural, evidentemente, pero que permitan, pues eso que decimos, de formar a personas, a ciudadanos libres, cultos y solidarios, donde la universidad seguirá teniendo un papel fundamental, donde podrán cambiar y cambiarán las formas de transmisión del conocimiento. Nada desaparece. Los que somos aprendices de alguna profesión, como en mi caso, que soy un aprendiz de la microbiología, uno se da cuenta que ninguna técnica acaba desapareciendo y, por lo tanto, ningún método va a acabar desapareciendo. Evidentemente, la clase magistral no va a desaparecer y es bueno, en mi opinión, que no desaparezca, pero indudablemente estos procederes, estos sistemas más clásicos, pues se verán complementados, que no sustituidos por otros diferentes, que yo lo que espero es que sirvan pues, para formar a personas con una mejor calidad de la enseñanza, pero que sirva también que el cerebro no esté seco y que sirva también que la capital de Alemania es Berlín y que sepa también un poquito de historia y que por lo tanto tenga en las humanidades también o que lea o que discuta desde el punto de vista de la cultura general, ¿no? Entonces, yo creo que sí, doctor, yo creo que estamos ante una oportunidad, pero aviso, soy bastante optimista, soy de los que siempre ve el vaso medio lleno. Creo que ya me voy a morir así, ¿no? Creo que a estas alturas de mi vida ya no me va a merecer la pena cambiar, pero desde esa posición de ver siempre el vaso medio lleno, creo que estamos ante una oportunidad y creo que sería muy interesante para todos, no solo para la universidad, para la sociedad en general, que la sepamos aprovechar. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Como veo que no hay más intervenciones, pues yo voy a clausurar
Yo me sumo a las felicitaciones que se han hecho con respecto a la presentación del profesor Segundo Píriz. Ha sido una presentación magnífica. Yo creo que ha hecho una radiografía de lo que es la universidad en el momento actual. Ha hablado, lógicamente, del periodo COVID y de lo que va a ser el periodo post-COVID, pero también de una forma sutil, pues, aún siendo muy positivo, también ha dicho muchas verdades, ¿no? Verdades en cuanto a las dificultades en la evaluación, dificultades en las herramientas informáticas, en la necesidad de implementar medidas, en la protección de datos, etcétera. Yo se lo agradezco muchísimo y le agradezco también pues, que sea positivo en unos momentos muy difíciles, donde es cierto que hay mucha gente en la universidad y en el mundo de la investigación pues, que necesita un poco de ánimo, ¿no? Porque ha pasado pues, familiarmente muchos problemas, quizás físicamente no se encuentra bien. Lógicamente, pues todo lo que ha sido el estar tanto tiempo en casa, pues ha perjudicado un poco pues, la funcionalidad, la forma de pensar, etcétera. Pero también es cierto que ha aprendido bastante y me ha llamado la atención, pues lógicamente me ha llamado la atención, por ejemplo, el tema de la internalización de la universidad, que sea tan pobre en la Universidad Española. Y por lo tanto, si queremos entrar en el ranking de las mejores universidades, tendremos que hacer un esfuerzo en la internalización, en tener proyectos de investigación, lógicamente, en colaboración con las mejores potencias en el campo de la investigación. Y también estoy totalmente de acuerdo que la inteligencia artificial, el Big Data, nos va a proporcionar un conocimiento de los alumnos y unas necesidades de aquellos estudiantes que sean los mejores para nuestra universidad y así pues ser pioneros, lógicamente, en buenos resultados y en buena empleabilidad, ¿no? Esto todo es fenomenal. Lógicamente hay que llevarlo a cabo y que es cierto, pues el tipo de educación tiene que cambiar, las habilidades, las competencias, etcétera. Y creo que ha dicho algo muy importante, ¿no? La emergencia de nuevas disciplinas en las áreas de conocimiento. Esto va a ser importantísimo, ¿no? Pero para eso habrá que tener gente muy preparada para impartir estas nuevas disciplinas dentro de las áreas de conocimiento, que son una necesidad social y que son necesarias precisamente pues, para la empleabilidad de los alumnos que salen de nuestra universidad. Por lo tanto, yo considero que tiene que haber un cambio de mentalidad importante en cuanto al profesorado, en cuanto a los alumnos y en cuanto al personal de administración y servicios. No vale solamente en que los profesores cambien de mentalidad. Tendrán que cambiar, lógicamente, pues todos los sectores que están implicados en la universidad. Y bueno, no hace falta que me conteste, pero quiero agradecerle, pues, sobre todo la aceptación que tuvo cuando yo le llamé por teléfono para que impartiera esta magnífica conferencia que consideramos que era muy importante para esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y bueno, le voy a entregar un reconocimiento virtual, pero espero que se lo pueda entregar personalmente. Este diploma pues dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al profesor doctor don Segundo Píriz Durán por su intervención en la sección celebrada el día 28 de junio del 2021 con la conferencia titulada La educación superior en tiempos de pandemia, Madrid, 28 de junio del año 2021, firmado el secretario general, Sabio Jiménez Pérez, visto bueno el presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Presencialmente decir que este es el último acto que tenemos de este trimestre, que continuaremos en el mes de septiembre. Por lo tanto, que tengan todos ustedes unas buenas vacaciones y que vengan todos en el mes de septiembre pues con mucha actividad y a seguir trabajando en la Real Academia. Muchísimas gracias a todos.